Bueno, Pastora Norita, comenzamos. Bueno, ay, está muy fuerte, ¿no? Ahí está. Comenzamos. Bueno, comenzamos. Yo quiero dar la bienvenida al retiro y decir que, bueno, qué lindo que es poder, como dice la palabra retiro, retirarnos como familia. Hoy vamos a hablar de las diferentes generaciones. Y qué lindo que es saber que podemos, como familia, como decimos siempre, el lema de Ríos de Vida es una gran familia. Y en la familia están todas las generaciones. Y hoy acá también hay algunas familias que representan abuelos, tíos, primos, hijos, nietos. Y qué lindo poder saber que aprendemos juntos, que nadie es más ni menos, sino que en conjunto podemos ir aprendiendo a vivir en una familia y bueno, cristocéntrica. De eso vamos a hablar y de eso intentamos, ¿no? Nosotros cuando conocimos al Señor, que ya éramos grandes, tuvimos que aprender a ser una familia cristocéntrica. Y hoy estamos intentando, como dice el apóstol Pablo, que veníamos orando hoy, que poder ser una familia que otros busquen imitar, ¿no? Como seguidores de Cristo. Así que los bendigo. Y bueno, el retiro... Muy bien, el retiro se llama Familia Cristocéntrica o la Plenaria Generación Inconmovible. Amén. Mira, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se empezó a dar el nombre a las generaciones. Ahora vamos a saber los nombres de las generaciones. Con respecto a determinadas características socioculturales y espirituales que transitaron las distintas generaciones. Vos fíjate que están divididas por eventos históricos, por avances tecnológicos, esto lo vamos a ver mucho, que las definen, que las marcan, que les meten una huella a las generaciones. Estos estudios suelen ser útiles para entender mejor las dinámicas sociales y económicas y culturales de cada generación y cómo influye en el mundo que nos rodea. Yo cuando hacía esto, pensaba cuando el Señor, nuestro Señor, allí cuando saca al pueblo de la cautividad de Egipto, y que el Señor le fue fácil sacar a de Egipto a su pueblo, abrió el Mar Rojo, que es imposible para Dios, a través de Moisés, abrió el Mar Rojo, salieron para llevarlos al desierto para que le adoraran, le conocieran. Pero esa generación, a Dios le fue fácil sacar de Egipto en lo físico, pero no pudo, escuchen esto, padres, madres, materos y materas, pueden tomar mate lo que quieran, pero no hablen. Mudos, hablen para adentro. A Dios no pudo sacar de Egipto del corazón de su pueblo. ¿Cómo Dios? Un omnisciente, omnipresente. Sí, lo sacó físicamente, pero fueron siempre esclavos en su corazón. Y Egipto estaba grabado en su corazón. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que dejar pasar esa generación para que la siguiente pudiera entrar a la tierra prometida. Pero esa no pudo entrar. Sus corazones ya estaban marcados por el mundo, por Egipto. No había purezas en ellos. Y el Señor tuvo que permitir 40 años para que hasta el último que se fue, ahí recién entraron. Los únicos dos que pudieron entrar fueron Josué y Caleb. Fíjense que son importantes las generaciones y cómo Dios mira a las generaciones. Dios es Dios de generación en generación. Estos estudios suelen ser útiles
¿Cómo? Tienen nombres que también determinan. Claro, yo la quería hacer generación. esa salvedad, qué importante, porque si no empezamos a leer la parte técnica, sí es importante, lee esto, lo otro, pero quiero que entiendas que esto le interesa a Dios que lo sepas. Amén. No es solamente una estadística de los pastores que miraron en el Google y sacaron un montón de información. No, no, no. Esto tiene una connotación espiritual. Ahora sí, Pastora Norita. Sí, decía justamente que tienen nombres porque, por ejemplo, la generación del 1928 a 1945 se llamó o se llama generación silenciosa o también tradicionalistas. Esto quiere decir que, bueno, que lo que marca ahí, ¿no? Como que eran disciplinados, vivieron también en un contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tienen varias características, ¿no? Por ejemplo, en tecnología... Perdón, mi sí. amor, bien, perdón. Vamos a nombrarlos a todos y después le hacemos las Todos características. juntos, bueno. ¿Sí? Mirá, generación silenciosa, también llamados tradicionalistas, nacidos entre 1928 y 1945, justo en medio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Crecieron durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, que vivieron en un pánico, en una escasez, en una incertidumbre. Fueron marcados por eso. Generación... La próxima fue la Baby Boomer, nacidos entre 1945 y 1964. Acá hay un Baby Boomer. Acá hay una Baby Boomer. Justo, ¿Ustedes justo son? ahí, justo, sí, sí. Bien, ustedes son la silenciosa. Acá hay Baby Boomer. Baby Boomer. Hola, baby. Hola, baby. Baby, come back. ¿Y la otra? La otra es generación X. La generación X. Millennial. La generación X es la generación olvidada, perdida o Peter Pan. Son los primeros que se les llama también la generación cristal. Nacidos entre 1965 y 1980. ¿Sí? Seguimos. Y Peter Pan hace alusión a que son Que los están siempre eternos volando, que andan dando vueltas adolescentes. por ahí, adolescentes. Claro que no, Son eternos adolescentes, son los que la mamá le dice, mi nene, mi nene. ¿Y qué edad tiene tu nene? 40 años. Claro. Es un Peter Pan. Se niegan a crecer, claro. Y la generación millennial, nacidos entre 1981 y 1996. La generación Z, nacidos entre 1997 hasta el 2012. Y la generación alfa son los nacidos desde el 2012 hasta la actualidad. Sí, ahí tenemos un alfa. Ahí Mirá el Adita. alfa, la alfita ahí está. Alfita, Alfita Adita. Es decir, Muy que bien. estas 6 generaciones se dividen en el lapso de 97 años. Casi un siglo. Casi un siglo. Y vamos a ver qué características las distingue a cada una de ellas hasta llegar a nuestros días. Vamos rapidito con las características. Y la generación silenciosa, bueno, como dijimos, nació en 1928 hasta 1945, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En tecnología y comunicación, bueno, ellos se informaban por las radios. Ahí no había Había celular. radio y había cartas. Todavía Cartas no había televisión. Claro, cartas de correo sería, ¿no? Cartas ¿Ustedes para conocieron jugar. esa época? ¿Los tradicionalistas o...? Bien, bien. Y valores, y tenían valores como el orden, el respeto, la obediencia, la disciplina. Los caracterizaba esos valores en lo moral, en lo cotidiano. Eran obedientes. Y en la espiritualidad tenían fe firme, comprometidos con la iglesia y el servicio en la iglesia. En la misma. Sí. Fíjate qué interesante esto. Eran gente, esos valores venían heredados de una fe judeocristiana, que son nuestra creencia, ¿no? La generación Baby Boomer, años de nacimiento 1946-1964, contexto histórico, los puntos de posguerra, y tenían una moral conservadora. Habían sido criados por padres muy estructurados y ellos tenían una moral también muy estructurada, bendita moral, ¿sí?
Contexto histórico, los puntos de posguerra. Tecnología y comunicación. Aparece la televisión blanco y negro. 2 horas por día nada más. ¿Qué, pastor? ¿Qué? Me mira la chica así. 2 horas por día en blanco y negro. ¿Y qué más teníamos? Teléfono fijo. Teléfono fijo. ¿Qué es eso, pastor? El teléfono Los que teléfonos, hacía el que hacía el disco así. El disco. Con eso yo la llamaba cuando era mi novia. Baby boomer eras. Baby boomer. Valores y mentalidad. Valores del trabajo, la familia. ¿Cuál era el objetivo? Formar una familia, tener un buen trabajo, tener el autito, irte de vacaciones y ya está. Qué sencillo. Nada más. Eso era llegar al top. Y por supuesto, tener hijos, ¿no? Pues, y estudiar también. Apareció el valor del estudio y aparece mi hijo el doctor. Yo quiero que mis hijos estudien. Como yo no pude estudiar, quiero que mis hijos estudien. Ahí aparece mi hijo el doctor. Yo no pude ser doctor. Entonces, ¿qué parece también? La espiritualidad. Activos en la iglesia, valoran la doctrina, es decir, las enseñanzas, y del liderazgo que tienen y tienen conflictos con los cambios. Somos medio rigidín. No son tan pragmáticos. Exactamente. Seguimos. La generación X, año de nacimiento desde 1965 a 1980. A ver, ¿cuántos hay X acá? A ver, levante su mano. Generación X. Acá hay uno. ¿De qué año sos, Lucila, ¿de qué año sos? 19... ¿Cuánto? 1970. Está bien. X. Generación X. ¿Cuántos más X hay acá? A ver. X. Marce, allá. Acá hay un X, acá atrás. ¿Acá X también? Son todos unos pibes. Peter Pan. Peter Pan. Ahí tiene el micrófono. Dice que es Peter Pan. Le dan audio. Sonidista tiene que estar atento. Ahí me sale el conservador que tengo dentro, ¿no? Es millennial. ¿Vieron de dónde vengo? ¿Vieron de dónde vengo? Y tengo que luchar con la generación millennial. La Z. Ay, Dios. Bueno, seguimos. El contexto histórico, transición cultural, más libertades había, aparición del divorcio. Aparece el blanqueo del divorcio. Claro, acá estamos ya en conflicto la familia. Ya declarada, aparece, la guerra. Ya aparece. Declarada, sí. Y esto, fíjate que aparece más o menos en el año... 1980 y pico. Claro, estamos ¿en cuál estamos ahora? En la millennial. No, en la X. La X, bien, a la X. Bueno, yo tenía 16 años, el año 76, mis padres se divorcian. Ahí está, mira. Se divorcian, apareció el divorcio. A mí me pegó, ¡pum!, como un camión de frente. Tremendo. Ahora divorciarte es como cambiarte la ropa, pero en esa época era todo un acontecimiento. Sí. Seguimos. En lo tecnológico, apareció la televisión color, el CD, las primeras computadoras fijas. Los valores y la mentalidad era autonomía, equilibrio, búsqueda personal, de superarse, y laboral y en estudios también. Claro, había un proyecto de vida hacia lo laboral y hacia el estudio, ¿sí? Muy bien. Y en la espiritualidad, la fe es más individualista. Comienza un avivamiento en Argentina con el evangelista Carlos Anacondia. Esa generación vio el avivamiento de Argentina a través de este evangelista tremendo que aún vive, ahora tiene un montón de hijos que siguen su legado, pero ahí viene un avivamiento que se expandió a todo el mundo. ¿No es así, Pastor Gustavo? Se expandió a todo el mundo el avivamiento que hubo en Argentina a través de este evangelista tremendo. Bien, seguimos adelante. Generación millennial, año de nacimiento 1981-1996. ¿Cuántos millennials hay aquí? Uy. ¡Apa! Acá hay una, mira. Saltamos, saltamos, gloria a Dios. Cada vez me siento más generación plateada.
Menos mal que tengo generación. hinchada ahí. Bien. Contexto histórico, globalización, crisis económica y crecimiento digital. Tecnología y comunicación, aparece Internet, celulares y redes sociales. Tibolio dire. Valores y mentalidad, autenticidad, propósito y justicia social. Espiritualidad, muchos se alejan de lo institucional, empiezan a rebelarse contra la iglesia. Cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia evangélica, la iglesia católica, todo lo que es institución religiosa. Se empieza a alejar la gente, pero buscan experiencias reales con Dios, aman el servicio en la iglesia. Los que quedan la aman el servicio y muchos se empiezan a alejar. Estamos hablando que no es casualidad que ahí empieza Internet, empiezan las redes y que ya venimos con la secuela del divorcio. Y que separan a Dios de la institución, como diciendo, yo creo en Dios, con Dios todo A bien. mi manera, como Con Polanca. Dios todo bien, pero no con la iglesia. Se escucha mucho eso todavía. Sí, bien. Seguimos. Y generación Z son los nacidos entre 1997 y 2012. A ver los Z, ¿dónde estamos los Ay, Z? acá, Mirá los Z, mirá, cada vez más plateado estoy acá. ¿Cuántos Z que hay? Gloria a Dios, que la iglesia esté llena de Zetas. Z. Gloria a Dios. Vamos con los Z, a ver. Z Contexto histórico. son los nativos digitales. Ahí está. Ustedes, ¿qué es nativo digital? Nacieron con la tecnología. Nosotros somos, los que nombramos todos los anteriores, somos inmigrantes digitales. Inmigramos hacia la tecnología. Yo todavía no llegué. Estoy viajando en el barco, llegando a la tecnología. Decí que tengo multimedia que me salvan. Pero ustedes ya nacieron con la tecnología. Ustedes nacieron con un celular en la mano. Primero apareció el celular, después apareció la cabeza de ustedes. Cuando nacieron. Pobre Claro. mamá. Claro, el celular, la tablet, las redes sociales también, la ideología de género y la diversidad. Y en tecnología, bueno, es lo que decíamos, smartphone, redes, las 24/7, dice acá. Escuchen bien esto, lo que dice ahora la pastora Norita. Y aparición de Instagram, que fue un antes y un después también. Y contenido visual hiperactivo, es decir, con los 24/7, ¿no? Y aumento de suicidio en jóvenes. Hay una estadística que vamos a estadística. pasar, esa prédica, la vamos a pasar para que la tengan en el grupo. Todos los que están registrados están en el grupo del Retiro de Padres, porque vamos a subir todas las plenarias, todas estas prédicas, todo un montón de cosas. De familia. Retiro de familia, perdón. Bueno, ahí aumenta el suicidio en los jóvenes y coincide con la salida de los smartphones y Instagram. Eso disparó estadística. Lamentablemente la cantidad de suicidios en los jóvenes. Seguimos. Y bueno, en espiritualidad, Valores y mentalidad. relatividad. Afloran lo instantáneo y excesiva emocionalidad. Es decir, que ustedes, chicos, vamos a lo espiritual. Emoción, Vamos a lo emoción. espiritual. No viva. Tengo un mundo de sensaciones. No, no, no. Eso no. Esto Ahí no, los millennials me habrán emociones. entendido un poco. No, empecemos a buscar del espíritu. Ay, no siento de ir. No, 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 no. No se trata de que sienta. Se trata de lo que creas y lo que crean. ¿Sí? Bien, Silvana, que me hace así con la cabecita. Muy bien. Espiritualidad. Cuestionan todo. ¿Es verdad? ¿Al pastor Cuestionan también? todo. Cuestionan Primero al todo. pastor cuestiona, después todo. Cuestionan todo, buscan lo real. Conectan con mensajes prácticos y vivenciales. Y evangelismo creativo. ¿Le gusta el evangelismo creativo? Creativo. ¿Le gusta el evangelismo creativo? Sí. Sí, y ahora. No le gusta solamente que le digan, ¿sabés qué? Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para vos. No quiere escuchar eso solamente. Yo quiero ver, quiero que me lo transmitan, quiero que me lo contagien, ¿no? Quieren algo creativo, algo diferente. No quieren tantas palabras, quieren más hechos. ¿Puede ser? ¿Viste? Vamos bien. Está bueno igualmente, ¿no? Es como, es Es válido. así. es Me válido. gusta. Nos desafían, chicos. Es nos válido desafían. el planteo. Y la última es la generación alfa, nacidos desde el 2013 hasta la actualidad,
como Hasta el Adita. 2025. A ver, ¿cuántos alfas hay acá? A ver. Adita, levanta Mirá, la qué mano, lindo allá. también, Qué Ciro. lindo. Muy bien, el niño aquel, muy bien. ¿Dónde más hay alfas? Bueno, ahí ¿Más ustedes, los Z y demás, se sienten generación plateada con el pastor. Y que aparecen otros. Bien, Bueno, seguimos. el contexto histórico son hijos de los millennials. Pero Miren. 100%. Claro. Es decir, que no pueden ser hijos de otra generación. Son 100% hijos de los millennials. Claro. ¿Sí? Educación virtual, aflora la IA. Inteligencia artificial. Tecnología y comunicación, bueno, las tablets, YouTube, las apps cristianas y la IA que hizo también como Instagram una gran diferencia. Sí. Los chats, GPT. Bueno. Bueno. Se hace la Z. La ¿viste? ingle. La alfa. Valores y mentalidad. No, bueno, sí. Personalización. A eso no sé a qué se refiere. Personalización quiere decir primero yo, después último yo. ¿Sí? Y también tienen algo muy importante. Estoy más perdido que perro cancha de bocha con toda la... Necesidad de exposición en las redes. Claro. Tiene que ver con la personalización. Rapidez, todo lo quieren ya. Exploración, les gusta investigar. Influencia masiva de youtubers. Le preguntan, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Youtuber. Me encantaría ser un youtuber. Que me sigan miles y millones de personas. Y estar todo el día frente ahí mostrándome dónde estoy. Y que me pregunten, ¿por qué no estás transmitiendo? Bueno, esa generación alfa está marcada por ello. Seguimos. Y la espiritualidad, la formación en la casa es clave y urgente. Fundamental el altar familiar. Necesitan experiencias multisensoriales y referentes cercanos, como los padres, los amigos, pastores, líderes presentes. Bien. Ahora quiero que escuchen esto. Esta que necesita referentes cercanos, que necesitan urgente y fundamental los altares familiares, esto que necesitan experiencias multisensoriales, ¿qué quiere decir? Aprender a vivir en el espíritu, aprender, como dijo el pastor Gustavo hoy, aprender a oír a Dios. ¿Bajo la tutoría de quién están? De los millennials, de los padres millennials. ¿Y cómo son los padres millennials? En la espiritualidad, muchos se alejan de lo institucional. Fíjate qué problema tenemos acá, ¿eh? Pero buscan experiencias reales con Dios, aman el servicio en la iglesia. Quiere decir que son los cuentapropistas, los que quieren hacer las cosas a su manera, pero están en una generación que quieren lo espontáneo, entonces hay choques de generaciones y no pueden transmitirlo porque como quieren hacer lo que quieren, dejan que sus hijos hagan lo que quieren. ¿O no? Entonces dicen, bueno, cuando sea grande que elija él. Y eso es el peor veneno que puede pasar. Entonces estamos perdiendo a esta generación alfa porque nosotros, o mejor dicho, estamos bajo una cobertura de aquellos que no tienen basamento espiritual. Ahora, sí, ¿querías decir algo? No, que estaba pensando que no edificaron la casa sobre la roca, o no son esos cimientos, como dice la palabra, ¿no? Que es edificar sobre las verdades bíblicas. Es como que están ahí. Bien, exactamente. Claro. Lo que pasa es que ahí tenemos que volver y empezar a ir para atrás. ¿Quién educó a los millennials? Entonces tenemos que ver. Entonces, ahora yo les corro todo esto. Ya está, vimos graficado de dónde venimos, vimos graficado dónde estamos, vimos graficados cuáles son nuestras raíces, nuestros orígenes. Entonces ahora vamos a hablar de la generación cristocéntrica y la generación inconmovible, que esa trasciende tiempo y espacio.
Esa es la que quiere Dios que se establezca. Y seguramente a lo largo de las distintas generaciones que vimos, hubo generaciones cristocéntricas e inconmovibles. Hubieron ese remanente, esos poquitos que Dios hallaba consuelos en ellos, que mantenían el altar encendido, bajo viento y marea, bajo las distintas presiones de la sociedad, y cuando el ser evangélico era lo mismo que encontrar una aguja en un pajal. Había un cristiano evangélico en la escuela y era encontrar un tesoro, un hijo de un cristiano. Hoy, encontrar un cristiano evangélico, la gente buscaba personas cristianas evangélicas para darle trabajo porque sabían que eran honestos, que eran cumplidores, que se levantaban temprano, que su sí era sí, que su no era no. Eran pocos, pero bien cristocéntricos e inconmovibles. Eran leales. También, y acá hago mea culpa, Pastor Gustavo, no sé si vos coincidís, que después nosotros, con fin de que la gente venga a la iglesia, empezamos a decirle, vení que Dios te va a prosperar, vení que Dios te va a dar, vení que Dios te va a sanar, vení que Dios te va a hacer chapa de pintura y vas a estar mejor que antes, vení, vení, vení. Todo en favor. Dios es un amo, un genio de la lámpara que vos le decís, Jesús, vení, aparecese que moriste en la cruz, yo me entrego a vos, pero venías a hacer mi necesidad. Y me hago cargo como pastor de que hemos no puesto la centralidad de Cristo, sino que hemos puesto la centralidad del hombre basado en sus necesidades para que busque de Dios para que le sean suplidas. Y eso se licuó. Entonces hoy encontrar un cristiano evangélico es casi igual que una persona que no conoce a Dios. ¿Cuánta gente se aleja de la iglesia? ¿Ese va a la iglesia? Si ese va a la iglesia, yo no voy. No porque alguien que hacía las cosas mal como yo era un desastre. Pero cuando fui a la iglesia, empezó Dios a adorar, a tratar. Tuvimos unos pastores maravillosos, tremendos hombres de Dios. Tremendos hombres de Dios. Somos producto de esos pastores. Tuvimos una escuela maravillosa. Y yo trato de impartir esa escuela hoy, junto con mi amada esposa. Y junto con el pastor Claro, Gustavo. lo que veíamos, que es lo que decíamos de imitar, ¿no? Nosotros veíamos en ellos esas familias que, bueno, con alegrías y desafíos tenían sus problemas también, pero imitaban a Cristo. Y eso era lo que nos hacía seguirlos. Amén. Ahora vamos a hablar de generación cristocéntrica conmovible. Años de nacimiento, desde siempre y hasta que Cristo vuelva. Contexto histórico, aumento de la maldad, el amor de muchos se enfría. Ese es nuestro contexto. El todo vale, la ideología de género. Tecnología y comunicación, uso de redes y toda tecnología para la gloria de Dios. A las chicas que escriben esto, cuando me ponen de vuelta Dios con minúscula en uno de estos, y yo agarro los óvulos chiquititos y le digo, toma, probalo. Mi esposa me dice, no seas así. No me pongan más Dios con minúscula. ¿Quién? No voy a decir quién lo hizo. Por favor, no pongan Dios con minúscula, porque Dios con minúscula es el diablo. A ver, ¿quién sabe que Dios con minúscula es el diablo? Entonces no puede haber en una prédica, si más si esto lo vamos a entregar, no tiene que haber Dios con minúscula. A ver, generaciones millennial, Z, no pongan Dios con minúscula en el celular. Que Dios te bendiga con minúscula. ¿Qué le estás diciendo? Que el diablo, el príncipe de este mundo te bendiga, que es el diablo. Ténganlo en cuenta, de este retiro que se llevan, llévense esto y ya está. Ya cumplieron. Predicamos en ellas a tiempo y afuera de tiempo, uso la tecnología. Nuestras redes hablan, las imágenes forman. Nuestras redes hablan y las imágenes que estamos transmitiendo forman. Esa es la generación inconmovible cristocéntrica. Tus redes tienen que hablar de tu fe. Tus redes tienen que hablar de tu fe.
Valores y mentalidad. Edificamos sobre la roca con amor expresivo, coherente entre lo que decimos y hacemos, afirmando la familia presente y proyectándonos para generaciones futuras. ¿Qué caracteriza a una familia cristocéntrica de generación inconmovible? ¿Cuál es su principal característica? No vive pensando en el hoy, sino que proyecta a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos para el mañana. Tiene una mentalidad donde él se proyecta a través de su generación. Y te voy a decir algo, hasta un punto lo podés hacer. Nosotros somos padres de 2 adultos. Ya nosotros no podemos hacer más nada, ya hicimos todo. Sembramos cuando teníamos que sembrar. Después, cómo salen, ya eso podemos tener mucho de virtud, como decía la palabra que trajo Belén. Nosotros tenemos que encomendarle y tenemos que presentar a nuestros hijos al Señor y después descansar, pero tenemos que presentárselos al Señor. Se lo tenemos que presentar a los chicos al Señor. Y yo te agrego, ¿dónde estás, Belén? ¿Dónde está Belén? ¿Se me fue Belén? Ahí está. Tenemos que presentar a nuestros hijos al Señor, pero también presentarle al Señor a nuestros hijos. Fundamental. Y son 2 partes. Presentamos a nuestros hijos al Señor, pero después constantemente, todos los días, hasta que Dios nos dé salud, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, presentarles a Jesús constantemente a ellos, con nuestro ejemplo primero y con nuestra enseñanza basada en la Biblia después. ¿Querés decir algo, mamá, con respecto a esto? No, que cuando vos decías que no podemos hacer nada, sí podemos, podemos orar, podemos siempre ponerlos delante del Señor. Con el Señor todo es posible, pero sí, cuando tenemos la oportunidad que el Señor nos da de instruir al niño en su camino, y así cuando fuere grande no se apartara, eso lo tenemos que hacer en el tiempo que nos toca criar a nuestros hijos. Bien, espiritualidad de la familia cristocéntrica inconmovible. Vivimos nuestra fe basada en una identidad en Cristo, conociendo su palabra y transmitiendo a nuestros hijos el amor por la casa de Dios, es decir, la iglesia, Dios escrito con mayúscula, muy bien, sabiendo que estamos en los últimos tiempos anhelando su venida, entendiendo que Cristo viene pronto, entendiendo que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer, pero no nos olvidemos que Cristo viene. Y anhelando que Cristo venga. Ahora, en relación a esto, yo digo, Señor, ¿cuáles son los tips conforme a tu diseño, conforme a tu propósito? Danos 5 tips, Señor, danos 5. Si nos querés dar 10, danos 10, pero un decálogo, bueno, danos un pentágono, ¿sí? ¿Sabes la palabra? ¿Te gusta pentágono? ¿Está bien dicho? Sí, la escuché pentágono. Primera vez. Son 5 puntos importantes que merecen ser dichos. Claro. ¿Está bien? Acá lo tengo. Decálogo es Pentálogo, más normal. ¿sí? Viene penta, viene 5. Penta es 5, logo es lo que merece ser dicho. Bien, el diseño de Dios en su palabra, en Efesios 4, hay un mapa espiritual para llegar a puerto seguro como familia. Yo te voy a leer Efesios 4, del 11 al 13, como está escrito en la Biblia. Pero después vamos a pedirle a Dios que nos dé el pentágono que nosotros debemos llevar a nuestra casa para ser una familia cristocéntrica con generación inconmovible. Por ejemplo, Efesios 4 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros
en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Eso lo dice la Biblia, Efesios capítulo 4, el diseño de Dios para edificar la iglesia, para edificarnos como cuerpo. Nos dio apóstoles, nos dio profetas, nos dio evangelistas, nos dio pastores y nos dio maestros. ¿Para qué? Para equipar, para edificar a los santos, a todo lo que creemos en Dios. Ahora, ¿cuál es el pentágono? Y tiene que ver con estos 5 ministerios. Y ahí nos habla los padres y nos hablan los hijos. Fíjate, vamos a hacerlo con la versión Retiro de Familia 2025, Disciplina e Instrucción en el Señor. Ahora bien, Jesús dio los siguientes dones a los padres de esta generación inconmovible. Que tengan una visión apostólica. ¿Qué tiene el apóstol? Visión. Ve más allá de este tiempo. Padres tienen que tener una visión. ¿Cómo estás viendo a tu hijo proyectado? Profética, evangelística, con corazón de pastores y de maestros. Pastor, ¿qué me tira? Con munición pesada, todo eso tengo que ser como papá. Él no dice que tenés que ser, él te dice cómo debe ser un padre cristocéntrico de generación inconmovible. Después, si vos querés llegar a hacerlo, acá estamos humildemente para que juntos lo alcancemos. Los padres tienen la responsabilidad de preparar a sus hijos para que lleven adelante la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el lugar donde Dios los estableció, como árbol plantado junto a agua, junto a corrientes de río, que den fruto a tiempo, su hoja no cae y todo lo que hacen prospera. ¿Quieren eso para los hijos? Tenemos que establecer a nuestros hijos con esta posición. Dice, este proceso continuará por todas las generaciones inconmovibles hasta que yo regrese, dice Jesús. Y buscaremos la unidad por la fe, sabiendo que Cristo viene pronto. Mientras tanto, busquemos conocer a nuestro Dios en su voluntad y carácter. ¿Qué es eso, pastor? Quiero conocer cuál es la voluntad de Dios para mí. Ahí vos te ocupás de decir, ¿qué Dios tenés para mí? Pero si vos solamente te ocupás de lo que Dios tiene para vos y te olvidás de conocer su carácter, conocer que Dios es amor, conocer que Dios es paz, conocer que Dios es Padre y te ama, y porque te ama te corrige. Si solo vos pensás en qué, Señor, ¿qué tenés para mí? Y no ves cuál es el carácter de tu papá, te va a faltar algo importante. Porque cuando Él te corrija no vas a entender por qué te corrige, porque no conoces su carácter. ¿Se entiende el concepto? Conocer voluntad y carácter. Esto nos hará maduros y fuertes en el espíritu. ¿Cuántos queremos ser maduros y fuertes en el espíritu? Todas las generaciones que estamos acá, ¿cuántos queremos ser maduros y fuertes? Es decir, hasta que lleguemos a tener familias plenas y fuertes para dar testimonio de nuestra fe y así extender el Evangelio hasta que Cristo venga. Este diseño es el diseño basado en la palabra de Dios. Si nosotros logramos trabajar con los padres de esta manera, en la medida de fe que cada uno tenga, aprender a doblar rodillas delante de Dios como hicimos hoy. Yo todo lo que sé como padre cristiano lo aprendí en la iglesia. No lo aprendí por YouTube, no lo aprendí en otro lugar que no sea con mis pastores. Para ser buenos padres tenemos que aprender a tener buenos padres. Y nosotros los pastores queremos y anhelamos ser buenos padres espirituales. Que abrazamos todas las generaciones. Mamá, hay algo ahora que dice, como familia seamos entendidos, y vamos a leer Isaías 5:24, ¿sí? Esto léeme, por favor. Como familia seamos entendidos en los tiempos que nos tocan vivir.
como familia y congregación con una mentalidad apostólica, afirmados en la palabra de Dios y no relativicemos y seamos firmes en la educación de nuestros hijos. Bien, esa característica es la visión apostólica. En Isaías 5:20 dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Que la oscuridad es luz y la luz oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción. Mirá, si no entendés que estás en la generación donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, y que a lo que es tiniebla se le llama luz, y a lo que es luz se le llama tiniebla, estamos en problema, papá, mamá, familias. Porque necesitamos entender apostólicamente el tiempo que nos toca vivir. Somos entendidos en los tiempos. Entonces, tengo que vivir en este mundo, tengo que adaptarme a las leyes de este mundo, pero entendiendo que quiero ser formado con una visión cristocéntrica de una generación inconmovible. Porque todo eso que está alrededor no me va a afectar ni a mí ni a mis hijos, siempre y cuando decida tener ese diseño apostólico como padre. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Como familia, en lo profético, léeme el punto 2, mi amor. Como familia, seamos intencionales en lo profético, sosteniendo nuestras familias con oración. Proclama de fe, llamando las cosas que no son como si fueran, disfrutando la presencia de Dios con alabanza en altares familiares. Altares familiares. Qué lindo es traer del fuego de este altar, llevarlo al altar familiar. No voy a preguntar cuántos acá tenemos altares familiares, no lo voy a preguntar, pero qué lindo que los puedas llegar a anhelar. El otro día hablaba con una mamá, 2 generaciones, ¿no? Mamá, su hija, y también había la tercera que, no voy a decir nieto o nieta para que no digan, a ver, ¿quién puede ser? A ver, ¿quién puede ser? Y me decía, pastor, vivimos peleando, no sé qué pasa, que vivimos peleando. Le pregunto, ¿oran juntas? ¿Oran juntos? No, no lo hacemos. Empiezan a orar y me cuentan. Pasó 3 días, las volví a ver. Y no sabe lo que cambió, pastor. La veo hermosa, la veo hermoso, lo que dice le digo, sí, mi amor, sí. Estuvo el Señor, está el Señor ahí. 3 días de oración, cambió el ambiente. Un altar familiar. ¿Cuánto tiempo oraron? Media hora juntas o juntos. Cambió. Eso es sobrenatural y Dios es sobrenatural. Y nosotros creemos, no, lo que pasa es que vamos a hacer la consejería. ¿Cuánta menos consejería tendríamos que hacer si hacemos lo que Dios nos pide? Y dice, y la fe de Abraham no se debilitó, en Romanos 4, 19, 21, a pesar de que reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Era de generación plateada. Igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Padres, ¿creemos en la promesa de Dios sin vacilar? Si la creemos, vamos a recibirla. ¿Y cómo es el testimonio de que creo una promesa de Dios? Es que quiero hacer un altar en mi casa y que Él se sienta cómodo en mi casa. Yo haré un altar en mi casa. Punto 3. Vamos a hablar como evangelista, padres con corazón de evangelista. A ver qué dice. Como familia generemos un espíritu de aventura en lo que es el evangelismo. Alentemos a nuestros hijos a estar en los negocios del Padre desde temprana edad, comprometidos en la iglesia para la extensión de su reino. Qué hermoso. Ayer ahí Marce salió con sus hijos a evangelizar, Dani salió con su hijo a evangelizar y se sumaron los hijos de otra hermana que estaba acá trabajando, ahí también Danita
y Mateo. La familia evangeliza. La familia salva, no los super ungidos, archi. Están los super ungidos, archi, gloria a Dios por los super ungidos. Pero no hay nada más impactante que ver a una familia predicando el evangelio. No hay nada más impactante. Entonces salgamos, enseñemos la aventura de evangelizar. Esa aventura que te la da esa visión evangelística. De no guardarte lo que recibimos, sino darlo a conocer a otro por amor a Dios y por amor a un mundo que se pierde. En Lucas 2, 49, 52, cuando Jesús dice estas palabras, tenía 12 años. ¿Qué era 12 años? ¿Qué generación es 12 años hoy? ¿Un Z? No. Un alfa. Bueno, Jesús era alfa acá. Cuando dijo esto, Jesús era alfa. Dice, ¿pero por qué tuvieron que buscarme? Le dice Jesús a su papá y a su mamá. Les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Mirá si se te pierde tu hijo y lo salí a buscar por todos lados, va a los boliches, va a los clubes, va a qué sé yo, y de golpe te contesta y dice, mamá, estoy en la casa de mi padre. ¿Qué casa de mi padre? Si yo en casa no estoy, acá en la iglesia. ¿Te imaginas? Y Jesús le dijo, en la casa de mi padre. En otra versión dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Y en este momento, con ese espíritu que tenía Jesús, dice algo maravilloso que todo padre nos gustaría que nuestros hijos crecieran como crecía ahí en esa generación alfa. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y el favor de Dios y de toda la gente. ¿Cuántos padres quisiéramos que nuestros hijos crezcan así? Tenemos que enseñarles que quieran estar en los negocios del Padre, evangelizar. Que quieran estar en la casa de Dios, que amen la casa de Dios. Y vas a ver cómo tu hijo va a crecer en sabiduría, en estatura y en favor de Dios y de todos los que lo conozcan. Qué hermoso hijo que tenés. Qué lindo que es. En 2 de Timoteo 4:5, en relación a esto del evangelismo, dice, pero tú debes mantener la mente clara, le dice el padre espiritual, Pablo, a su hijo espiritual Timoteo. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Enseñemos a nuestros hijos a sufrir por la causa del evangelio. Enseñemos. No vas a tener un hijo discípulo si no sos un padre discípulo. ¿Sabés cuántos problemas a veces hay acá porque hay hijos que tienen corazón de discípulo y los padres son creyentes y no son discípulos? Pero te la pasás todo el día en la iglesia, está bien que vayas a la iglesia, está bien, pero ¿cómo te la pasás todo en la iglesia? Un creyente hablándole a un discípulo. Y el discípulo dice, pero bueno, papá, ¿qué preferís? ¿Que esté en la esquina con los chicos? ¿Qué preferís? ¿Que salga a bardear con amigos? Y el padre creyente le puede decir, por adentro está pensando, y lo preferiría. Así eso es más normal. Más normal. Hola. Cuarto, estamos ya hablando desde el punto de vista pastoral. Estábamos hablando como evangelistas, ahora hablamos de lo pastoral. Como familia tengamos un sentido pastoral para criar a nuestros hijos en un ambiente de restauración, de perdón, comprensión y afecto. Esto genera hijos fuertes, viendo reflejado en nosotros como padres el amor de Cristo con vara y callado para influir aliento o infundir aliento en ellos, ¿no? Vara y callado. ¿Sabés quién tenía vara y callado? Los pastores de la época de David cuando escribió el Salmo 23. Dice el Salmo 23:4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan.
padres que tienen vara y cayado. La vara marcaba la disciplina. La ovejita que se quería correr, y ¡ping! Embarazo. El cayado, la ovejita iba, se caía en un peñasco, tenía una punta tipo gancho, el pastor lo hacía así, ¡ting! Lo sacaba del precipicio. Conforta, la protección, el cuidado, el amor. Padres de visión inconmovible, de generación inconmovible, con visión cristocéntrica, tenemos que tener vara y cayado. Pin y tan. No todo pin, 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 pin. Y no todo tan, 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 tan. Porque los extremos nunca son buenos. Pero tenemos que tener vara y callado. ¿Vos qué decís, mi amor? Amén. Ella es el callado, yo soy la vara. Y el 5. Y el quinto, que es el ministerio de maestro, dice: como familia seamos proactivos en la educación de nuestros hijos, con un amoroso ministerio de maestro que sabe educar con disciplina e instrucción que proviene del Señor. Esto agrada a Dios y crea hijos fuertes, preparados para una generación inconmovible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le pido a los músicos que vengan, ya estamos terminando. Mirá, en Efesios 6:4 dice exactamente el lema de este retiro. Disciplina e instrucción. Interesante, dice primero disciplina, primero la varita y después la instrucción. Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Disciplina e instrucción que proviene del Señor. Yo te voy a pedir a la chica que pongan el videíto, el segundo videíto de la primer plenaria. Fíjense esto, papás. Fíjense esto y terminamos con esto, con esta alabanza hermosa. Yo haré un altar en mi casa. Escuchen bien esto porque voy a tratar de impartir lo más claramente posible esto. Después este videíto me va a ayudar mucho. No se trata solamente de que enseñar a nuestros hijos a postrarse. Eso es fácil. No se trata solamente de enseñar a nuestros hijos a orar. Eso es fácil. No se trata solamente de enseñar a nuestros hijos a venir a la iglesia. Cuando son chicos es fácil, cuando son adolescentes ya es más complicado, ¿no, Joel? ¿Más complicado? ¿Qué dijo el pastor? Los agarré justo. Los agarré justo. Los perdono, los perdono, los perdono. Corazón pastoral, los padres enseñan a perdonar, así que los perdono. Igual que el que escribió Dios con minúscula, lo perdono, lo perdono, lo perdono. No se trata de que vengan a la iglesia porque viene fácil. Son chicos, cuando son adolescentes, más complicado. No se trata de que les enseñe versículos de memoria, que también es fácil, porque los chicos son inteligentes. Se trata de que aprendan a conocer a la persona más maravillosa que pisó esta bendita tierra y que vive y habita en nuestros corazones, que se llama Jesucristo. Que enseñemos por lo que decimos de Jesús y enseñemos por lo que reflejamos de Él. Y tomé este videíto tan hermoso, que dura un minutito, que me encantó enseñarle esto de Jesús. Esto que vamos a escuchar ahora, que eso es como sacar a Egipto del corazón, pero cuando son chicos es más fácil. Silvana, Belén, te podía nombrar unos cuantos, ahí ahora está Casi, ahí mirá la Z, ¿eh? La Z, la Alfa, mirá cómo duerme el Alfa en los brazos del tío, mirá. Vamos a mirar este videito y vamos a terminar todos juntos, alabando al Señor.
el hombre más extraordinario de la historia, Jesús. Jesús no tenía sirvientes y sin embargo lo llamaban amo. No tenía título y sin embargo lo llamaban maestro. No tenía medicinas y sin embargo lo llamaban sanador. No tenía ejército y sin embargo los reyes le temían. No ganó batallas militares y sin embargo conquistó el mundo. No vivió en un castillo y sin embargo lo llamaban Señor. No gobernó ninguna nación y sin embargo lo llamaban Rey. No cometió ningún delito y sin embargo lo crucificaron. Fue sepultado en una tumba y sin embargo vive en la eternidad. Su reino no es de este mundo y sin embargo se encuentra en los corazones de quienes creen. Habló de amor y perdón y sus palabras han transformado a millones. No ofrece riqueza material y sin embargo lo consideramos el tesoro de nuestras vidas. No promete poder terrenal y sin embargo en su nombre los débiles han encontrado fuerza. Aunque no dejó palabras escritas, su mensaje ha llenado incontables páginas. En su debilidad encontramos nuestra fuerza, en su sufrimiento nuestra salvación. Él continúa invitándonos a una historia de amor, perdón y vida eterna. Su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso al Señor. Ponete de pie, iglesia. Ponete de pie y vamos a terminar. A medida que vayamos cantando esta alabanza, que es yo haré un altar. Pero dice, mirá cómo empieza. Soy el sacerdote que responsable cargará sobre sus hombros la presencia. Soy el sacerdote que no se contaminará. Soy el Samuel que se guarda o se guardará. Yo haré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana y continuamente arderá. Y continuamente arderá. El fuego del Señor arderá en este lugar. Ninguna potestad lo detendrá. El fuego del Señor arderá en este lugar. Ninguna potestad lo detendrá. Arderá, arderá, arderá. Pero para eso tenemos que comprometernos con Dios. Para eso tenemos que pedirle a Dios, como dijimos hoy, somos los primeros necesitados. Y Dios quiere que hagamos un compromiso en esta mañana. Por eso mientras estamos cantando esta alabanza, yo te voy a pedir a todos aquellos que puedan pasar aquí adelante como diciendo, Señor, esta palabra la recibimos. Estos 40 minutos que estuvimos compartiendo con mi esposa, la recibimos, Señor. Y ayúdanos a poder ponerla por obra. De ser esa generación inconmovible, porque dice la Biblia que los cielos y la tierra pasarán, las generaciones pasarán, todo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los que hacen la voluntad de Dios son generación inconmovible, que yo todavía no voy a estar, pero mi descendencia va a permanecer para siempre ejerciendo sacerdocio. Pero para eso tengo que decidir yo, porque mi generación es la que marca la siguiente. Por eso te invito que cantemos esta alabanza, dejes tu lugar, te vengan bien adelante y vamos a meternos a terminar orando. Aleluya. Gracias, Jesús. Soy el sacerdote que responsable cargará sobre sus hombros la presencia. Sí, Jesús. Soy el sacerdote. Pasen bien adelante, bien adelante. Bien adelante, bien adelante. Aleluya. Decirle, soy el sacerdote. Soy el sacerdote. Aleluya.
Somos responsables, sobre Señor. sus hombros la presencia. Hay un llamado y acudimos a Él. Soy el sacerdote Aleluya. que no se contaminará. Soy el Samuel que se guardará. Ahora levanta tus manos y decile. Yo haré Un altar en mi casa y pondré leña cada mañana y continuamente arderá. Un altar en mi casa y pondré leña cada mañana. Leña cada mañana. Aleluya. Y continuamente arderá, y continuamente arderá, y continuamente arderá, Y continuamente arderá. Y continuamente. continuamente, De generación en generación. continuamente Va a arder esta generación inconmovible. Esta generación cristocéntrica. Yo haré un altar en mi casa. Aleluya. Pondré leña cada mañana. Sí, Señor. continuamente arderá, y continuamente arderá, y continuamente arderá, y continuamente arderá. Me gusta porque dice, y pondré leña cada mañana. Y el Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Es día a día. No, porque yo voy a hacer... No, hoy es el día. No, porque yo cuando... Hoy es el día. Es día a día. Pondré leña cada mañana. No, pero justo mañana tengo que... Cada mañana. No postergues. Estamos en la época de la procrastinación. Somos especialistas en procrastinar. Dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. En Dios es cada mañana. En Dios es el pan nuestro de cada día. La palabra dice que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. El pan de vida se come en el altar de la casa, al lado del fuego del altar. Y eso va a hacer que siempre, continuamente arda. Vos tenés, mira, los chicos están haciendo asado ahí. Vos tenés que, si no lo movés al fueguito, carne cruda comemos. El fuego es fundamental, el fuego en el espíritu es fundamental, el fuego. Y para eso hay que traer leña. Para eso tenemos que meter la leña. Nosotros nos tenemos que hacer leña. Ser consumidos por ese fuego del altar. Pero hay una responsabilidad como sacerdote. De esto voy a predicar en la segunda plenaria. Padres sacerdotes hacen hijos discípulos. El hijo discípulo no nace de un repollo, nace de padres sacerdotes. ¿O no, Pastor Gustavo? Padres sacerdotes, madres sacerdotas, sacerdotisas, hacen discípulos que saben poner leña cada día, porque te vieron poner leña cada día. Y esto empieza como sacerdote.